Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre el área de personal social. Vamos a ver la cultura chavín. La cultura chavín se desarrolló en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash. La cultura chavín presenta dos aspectos sociales. La clase dirigencial estaba conformado por los sacerdotes. Ellos administraban lo que era la producción agrícola y a los campesinos. Mediante la siguiente clase tenemos la clase dominada, estaba integrada por los campesinos, pastores, artesanos, que quiere decir estaba dominada por el pueblo. La cultura chavín, en su aspecto económico, ellos se basaron a la agricultura, pero también desarrollaron la crianza de animales y a la pesca. Los chavines se consideran como los difusores del cultivo de maíz en el mundo andino. Arquitectura. El principal ejemplo de la arquitectura es el templo de Chavín de Huanta. Sus construcciones mayormente fueron lícticas. ¿Qué son lícticas? Hechas de piedra. Aunque en algunos lugares, especialmente en la costa, también utilizaron el barro y el adobe. Esculturas. Fueron hechas de piedra, con énfasis religiosos. Las esculturas más relevantes son los monolitos y las cabezas clavas. Tenemos aquí las cabezas clavas. Las cabezas clavas son representaciones del dios jaguar y son de distintos tamaños. En algunos casos representan rasgos antropomorfos y otros rasgos de felino. El anzón monolítico. El anzón monolítico se encuentra en la parte céntrica del templo antiguo y representa al dios jaguar. Obelisco de Tello. Es una escultura lítica que tiene una medida de 2,52 metros y está esculpida en las 4 caras. El obelisco de Tello está representando a un dios caimán. Estela de Raimondi. Es un monolítico que representa al dios Huiracocha, dios de 2 báculos y 2 caras. La cerámica. La cerámica fue muy particular. Es generalmente monocroma, en algunas ocasiones decorada con colores rojo y negro o plata. Entre los más representados figuran seres zoomorfos y antropomorfos. Dioses. El pueblo de Chavín fue politeísta porque adoraron a varios dioses. Habría tenido influencia selvática, ya que sus esculturas muestran seres sobrenaturales. La economía. Ellos cultivaron diversos productos, entre ellos tenemos el maíz y la papa, y también cultivaron camote, payares, frijoles, entre otros. Cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en la península de Paracas, en la provincia de Pisco, región de Ica o departamento de Ica. Fue descubierto por el arqueólogo peruano Julio César Tello. La cultura Paracas presenta 2 periodos.
Primer periodo, Paracas Cavernas. En este periodo sus tumbas fueron cavadas de forma de una copa de champán invertida, con una profundidad de más de 6 metros. Era el lugar donde colocaban a sus momias enfardeladas. Los fardos funerarios. Los cuerpos están colocados en una posición fetal y envueltos con textiles ordinarios y complejos. Esos tejidos tenían diferentes colores, decoraciones, hasta figuras geométricas. Las momias se encontraban en estado de conservación gracias a las condiciones climáticas del desierto. Trepanaciones craneanas. Algunos cadáveres o momias muestran prácticas de trepanaciones y deformaciones craneanas. Segundo periodo, Paracas Necrópolis. Su cementerio son de forma rectangular y a su vez divididos en compartimientos que le dan un aspecto de ciudad de los muertos. En este periodo se han encontrado grandes cámaras subterráneas con una capacidad muy amplia. Se cree que cada cámara pertenecía a una familia o clan. Cada momia fue atada con un cable para que permaneciera en su lugar y luego fueron envueltas con muchas capas de tejidos finos. Paracas, expertos en textilería. Ellos fueron excelentes tejedores. Ellos emplearon el algodón y la lana. Trepanaciones craneanas. Los paracas practicaron operaciones quirúrgicas llamadas trepanaciones craneanas, donde ellos utilizaban el tumi o cuchillo con filo de forma de media luna, también el bisturí y pinzas. La cerámica está representada por cántaros, platos y huacos de pico verticales unidos por un gollete puente. Textilería. Los paracas fueron excelentes tejedores. En sus tejidos ellos representaban a sus divinidades y personajes mitológicos. Fardos funerarios. En los entierros de sus momias ellos seguían un proceso. La momia era envuelta cuidadosamente con un número, no siempre igual, de mantos o tejidos. En algunos envueltos de las momias tenían aproximadamente hasta 10 mantos. ¿Y quién solamente tenían 10 mantos? Los de la clase dominante. Cultura mochica. La cultura mochica se desarrolló en el actual departamento de La Libertad. La cultura mochica también es llamada cultura moche o moche. ¿Por quién fue descubierto? Fue descubierto por el arqueólogo Max Uller. En esta cultura, ellos emplearon el adobe que usaban en pequeños bloques de tamaño mediano. En las construcciones importantes tenemos como las huacas. Por ejemplo, tenemos a la Huaca del Sol. La Huaca del Sol viene a ser un monumento de adobe de más de 50 metros de altura. La Huaca de la Luna.
La Huaca de la Luna, que también es un monumento de adobe que tiene una altura de 21 metros. Esta huaca se destaca por sus bellezas pinturas en sus murales. Destacan como las más importantes las Huacas del Sol y la Huaca de la Luna, que fueron capitales de la cultura mochica y resaltan por sus murales. Dentro de la cultura mochica vamos a encontrar al Señor de Zipán. La tumba del Señor de Zipán es el más fabuloso hallazgo mochica que fue encontrado cerca del pueblo de Zipán, a 40 kilómetros de la ciudad de Chiclayo. ¿Por quién fue descubierto? Por el arqueólogo Walter Alba. El Señor de Zipán. En la tumba del Señor de Zipán se encontraron 8 personas. 3 mujeres, 4 hombres y un niño. Y además un inmenso tesoro, piezas de oro y cobre. Luego, en el año 2005, arqueólogos peruanos encontraron en el norte un sepulcro o tumba de una gobernante que vivía aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Era una mujer líder del pueblo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la señora de Cao. Actividades económicas. La base de su economía, de esta cultura, fue la agricultura. Ellos construyeron grandes canales de irrigación. También ellos construyeron represas para tener agua en tiempo de escasez. Cerámica, metalurgia y religión en la cultura mochi. Cerámica. Se destacaron por tener la mejor cerámica escultórica, caracterizada por los huacos retrato. En ellos representaban las expresiones de cada persona: el dolor, la alegría, la pena y la preocupación. Su cerámica fue polícroma, pues utilizaron varios colores: crema, negro, rojo y blanco. Metalurgia. Los mochicas innovaron la tecnología y producción metalúrgico con el uso intensivo del cobre para las fabricaciones de sus herramientas, armas. Los mochicas habían aprendido a fundir el oro sobre los moldes y adorar objetos de cobre. La vida religiosa de los mochicas giraban y se regían al culto del felino. Su dios supremo se llamó Ay Apae, que representa a un hombre con grandes colmillos transformándose en animal. El Tahuantinsuyo, el gran imperio incaico. Tenemos aquí 2 leyendas. Tenemos la leyenda de Manco Cápac y de Mama Oyo. Y la otra leyenda sobre los hermanos Aya. A lo largo del paso del tiempo, en el antiguo Perú, solo 3 sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo cultural. Estas fueron los aztecas, los mayas y los incas. Los incas conformaron un gran imperio territorial controlado por una autoridad central y dejaron un gran legado para nuestra cultura. Origen del Tahuantinsuyo.
Pachacute dividió el imperio inca en 4 suyos: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. ¿Y por qué los dividió? Para tener un mejor gobierno y control del pueblo. ¿Dónde está ubicado la cultura del Tahuantinsuyo? Esta cultura se desarrolló a lo largo de 6 países: Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. ¿Cuáles son las divisiones políticas del Tahuantinsuyo? En el norte tenemos al Chinchasuyo, al sur Collasuyo, este Antisuyo, oeste Contisuyo. Organización social del Tahuantinsuyo. Tenemos aquí al Inca. El Inca viene a ser jefe supremo. La Colla, esposa principal del Inca. Panaca real, los parientes del Inca. Dentro de la nobleza tenemos a los parientes del Inca anteriores o ocupaban cargos políticos. Y dentro del pueblo tenemos los Atunrunas y a los Yanaconas. ¿Quién es el Inca? La máxima autoridad. Nobleza, la nobleza de sangre o nobleza de privilegio. Y tenemos al pueblo, Atunrunas, Yanaconas y los Mitimaes. El Inca, jefe político y líder religioso, emperador e hijo del sol. La Colla viene a ser la esposa del Inca. Los Amautas eran los maestros del imperio. ¿En dónde enseñaban? Enseñaba en Yachay Huasi. La nobleza de sangre la conformaban los familiares del Inca. La nobleza de privilegio la conformaban los sacerdotes, jefes militares y otros allegados al Inca. Los Atunrunas conformaban la masa popular del imperio. Los Mitimaes, personas que eran trasladadas de su pueblo con fines de colonizadores. Y los Yanaconas eran los prisioneros de guerra a quienes se les perdona la vida y trabajan en las tierras del Inca. Organización económica. La actividad principal en el Tahuantinsuyo fue la agricultura. Ellos emplearon técnicas agrícolas como los andenes, las chacras hundidas, utilización del guano. Ellos sembraron alimentos como el maíz, la papa, el camote, la lúcuma, etc. Religión. Ellos eran politeístas. ¿Por qué? Porque tenían varios dioses. Tenemos al dios Sol Inti, dios Viracocha y dios Pachamama. Formas de trabajo. Tenemos 3 formas de trabajo: el Aini, Minca y Mita. El Aini, trabajo en la que se prestaba ayuda mutua. La Minca, trabajo comunitario obligatorio en las tierras del Inca. Y la Mita, tipo de trabajo que se realizaba para el Estado. Luego vamos a encontrar las leyes del Tahuantinsuyo: Amaqueya, Amayuya, Amasúa. ¿Qué significa Amaqueya? No seas perezoso. ¿Qué significa Amayuya? No seas mentiroso. ¿Y qué significa Amasúa? No seas ladrón. Estas leyes fueron rigidas para todos los pobladores que vivían en el Tahuantinsuyo. Listo, campeones, hemos hecho un repaso
sobre el cuarto bimestre de personal social. Muchas gracias por su atención y me despido con un fuerte abrazo.